pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay muchas personas que dicen, porque la palabra dice claramente aquí, y te lo vuelvo a leer: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiero decirte que esto no da una puerta abierta para pecar. Esta palabra no está dando ningún tipo de puerta abierta, ningún sentido en ninguna parte de la palabra, en ninguna forma de interpretación de la Biblia está diciendo que podemos pecar. Pero Dios sabe que a veces le fallamos a Él y que necesitamos lo que dice la palabra. Si pecas, abogado tienes para con el Padre. Bendito Dios de la gloria. Ahora quiero que entiendas algo. Aquí la palabra te está hablando de oído, te está hablando de visión, de ver, está hablando de dos y está hablando de palpar, tocar, del tacto. Aquí está hablando de 3 sentidos la palabra, espirituales. De 3 sentidos espirituales, ahora me vas a decir, te faltan 2 todavía. Claro. Pero cuando vas a Ezequiel, bendito Dios de la gloria, y allí en Ezequiel 3:1, dice claramente que Dios le dice al profeta Ezequiel: toma estos rollos y cómetelo. Y dice que cuando se comen los rollos, que eran la palabra de Dios, él siente que estos rollos tienen un sabor como a miel. Está hablando entonces de qué? El paladar. 4 sentido espiritual. Pero no solo eso, dice que después que Ezequiel se come los rollos, comienza a soltar palabra al pueblo. Porque para poder dar palabra, primero hay que comer palabra. Para poder saborear en el ámbito espiritual algo tremendo que edifica, primero tenemos que comer lo que vamos a entregar. Así que quiero que entiendas que hay mucha gente que predica pero no come Biblia. Te lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, porque quizás muchas personas digan: ¿cómo que comer Biblia? Bueno, pues la Biblia dice que Ezequiel tuvo que comerse los rollos. Y lo hace en un sentido espiritual, es verdad. Pero realmente, proféticamente, él tenía un profeta que no tiene oído, que no tiene los sentidos activados. Y no solo para los profetas, sino para todo el pueblo de Dios. Nunca caminará completamente en todas las áreas, efectivamente, siendo efectivo en todo lo que Dios quiere. Ya te hablé de 4 sentidos a través de la palabra. Ahora me falta otro: el olor. Es el olfato. Y ese está en 2 Corintios 2:14, donde dice que olemos a Cristo. Ahí está, lo puedes buscar si quieres. Olemos a Cristo. Tenemos el olor de Cristo. Ahora, ¿cómo huele Cristo? Fragancia. Eso está en 2 Corintios 2:14, 15. Bendito Dios de la gloria. Te acabo de mencionar a través de la palabra los 5 sentidos espirituales. Ahora quiero activarte hoy uno. A lo mejor acá hay muchos de los que están que ya tienen el oído activado. Pero yo quiero activarte el oído. Y el que lo tiene activado, bueno, entenderá otras cosas. Bendito Dios de la gloria. Ahora yo quiero que tú entiendas algo. Porque me vas a decir quizás: bueno, todavía no me queda bien claro. Yo te voy a llevar entonces allí a Hebreos 5. Bendito es el Dios de la gloria. Te voy a llevar a Hebreos 5, a donde claramente la palabra habla también de los sentidos. Santo es el Señor. Y dice en Hebreos 5:1: porque todo sumo sacerdote tomado dentro de los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, en lo que a Dios se refiere, para que presenten ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestren pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como le fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que los podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y dice el 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, ojo, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. Vuelvo a leerte, para que lo captes de verdad. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Aleluya. Si te quedaba, no estaba claro, te estoy demostrando por la palabra que los 5 sentidos físicos están primero espirituales. Y tiene que ser entrenado en estos sentidos y activado en estos sentidos. ¿Por qué crees que entonces está hablando acá en hebreo algo tremendo? Y es que dice que necesitaban, teniendo que ser ya maestros, ahora volver de nuevo a los viejos rudimentos, los primeros rudimentos de la palabra. Porque una de las cosas que pasa con el pueblo es que se entretiene con cualquier cosa. Nosotros como seres humanos nos entretenemos. ¿Tú no has visto los niños pequeños? Cuando están intranquilos, tú vienes y le das un juguete y ahí se meten 1 hora entretenidos. Así mismo es el diablo con nosotros, nos entretiene muchas veces para que nosotros no caminemos y avancemos. Muchas veces nos embotan los sentidos espirituales para que nosotros no obtengamos lo que Dios quiere que nosotros obtengamos. Entonces hay muchos momentos que tú no estás obteniendo y yo no estoy obteniendo victoria en un área y siempre tendemos a echarle la culpa a Dios. Siempre decimos, Señor, ¿por qué no me has bendecido? Señor, ¿por qué no me abres la puerta? Señor, ¿por qué esto pasa en mi vida? Señor, ¿por qué? Pero Dios no tiene culpa. Porque Dios te dice, ya yo te bendije con abundantes bendiciones ante la creación del mundo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros no receptamos muchas veces como iglesia de Jesucristo lo que Dios trajo para nosotros. Cuando los sentidos nuestros están en lo físico y fuimos entrenados con una mentalidad física, entonces no vamos a poder desarrollar sentidos espirituales. Entonces siempre vamos a ser carnales. Y cuando somos carnales, vamos a actuar en la carne, no en el espíritu. Entonces, hay cosas que no vamos a obtener porque no se puede pelear una batalla espiritual con armas carnales. Por eso te lo vuelvo a repetir. Yo quiero que entiendas que hay muchos versículos de estos que yo te hago un énfasis tremendo porque quiero que se te graben siempre. Y lo repito en cada mensaje porque quiero que se te graben. Porque son versículos que tienen un potencial tremendo y una profundidad espiritual tremenda para que tu vida se desarrolle de victoria en victoria y de gloria en gloria. Ahora tenemos que conocer la palabra de Dios. Y quiero que entiendas esto. Sin el oído, nada podemos hacer. ¿Cómo? Te lo voy a demostrar. La palabra dice claramente, allí en Romanos 10:17, que la fe viene y el oír por la palabra. Amén. ¿Te lo leo? Y dice claramente, la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces hay algo tremendo en esto. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿qué nos está faltando para que la fe haya menguado? Palabra de Dios. Nos está faltando la palabra de Dios. Ahora, hay un sentido espiritual que tiene que activarse desde el principio que te conviertes a Cristo. Y a veces se activa en una dimensión muy pequeña para poder aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque si nosotros somos salvos por fe, por gracia, amén, no lo dice la palabra. Entonces, lo primero que se te activa es una pequeña dimensión en el oído, en el sentido espiritual del oído. Quiero que entiendas que eso se te activa para entrar al reino, pero ahora tienes que seguir activando eso, leyendo la palabra. Entonces, cuando tú lees la palabra, hay gente que viene y te quieren sacar del contexto de la palabra, porque dice, el diablo claramente lo sabe, si yo le anulo lo que están escuchando de la palabra, nunca tendrán fe, porque la fe viene por el oír, y el oír, la palabra. Entonces yo quiero que tú entiendas algo, que el cristiano que no lee Biblia, ¿y sabes cómo yo lo hago? Es fácil, tú la lees y está bien, está bueno, pero yo la leo y la escucho, porque si dice que viene por el oír, entonces yo tengo que oír la palabra. Por eso a veces tengo la Biblia en audio, me pongo los audífonos y escucho la Biblia en audio, porque estoy activando un sentido en mi vida por la palabra, en la fe. Luego entonces viene el enemigo y viene ¿con qué? Con el veneno. ¿Cuál es el veneno? Lo contrario a lo que Dios te está entregando. Por eso el pueblo de Dios muchas veces camina y no tiene fe. Tú le hablas de que Moisés abrió el mar rojo y dice, eso fue en otros tiempos. Esto también es para tu tiempo, esto también es para tu casa, esto también es para tu familia, esto también es para tu descendencia, esto también es para la gente que Dios te entregó. Tienes que entender que lo que tú activas acá en la tierra, guiado por el cielo, no solo se activa para
veces los domingos, mira, la gente te escucha y dicen, ahí están esos tontos otra vez los domingos. Y los jueves, y dale con la palabra. Pero tú no entiendes lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el príncipe de este siglo le ha cegado el entendimiento a todos los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Ahora hay incrédulos fuera y incrédulos dentro. ¿Cómo? Hay gente incrédula dentro del templo. Y tú le hablas de fe y dices, eso era en otro tiempo. No puede ser. Yo te estoy hablando de Biblia, de palabra. Entonces cuando veo un milagro, la gente dice, se quedan atónitos y dicen, ¿cómo fue esto? Es fácil. Una gente puede ser sanado porque Dios sanó. Dios sana y Dios sanará. Solo necesitas activar la fe. Creer en una dimensión que Dios puede sanar tu vida de toda dolencia y de toda enfermedad. Y si lo puedes creer, entonces es posible. Que fue lo que le dijo Jesús a la hermana de Lázaro. Todo es posible si puedes creer. Ahora, ¿creer qué? Mi palabra. Si crees la palabra, las cosas tienen que cambiar. Si crees la palabra, la fe se te va a activar.